adecuada de esos procesos, y es el deber de esos entes vigilar que se hagan los servicios, que se preste de manera efectiva los servicios contratados por la EPS por parte de la población, para la población beneficiaria de estos servicios. También aquí dice que quienes son beneficiarios del régimen subsidiado, pues esta diapositiva ustedes las tienen también, y la población pues está conformada primero por las personas que no están en el régimen contributivo, ¿verdad? Ni están en un régimen de excepción y que cumplan con unas condiciones que estén identificadas en el nivel 1 y 2 de CISBEN, de acuerdo con los puntos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. Las personas identificadas en el nivel 4, nivel 3 de CISBEN, que a la vigencia de la Ley 11/2007 se encontraban afiliadas al régimen subsidiado. Las madres comunitarias o madres sustitutas que sean beneficiarios de los subsidios de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, la población infantil abandonada y menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los adolescentes y jóvenes pertenecientes al sistema de responsabilidad penal, la población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes del ICBF, las comunidades indígenas, la población rom, la población desmovilizada, es decir, las personas que están en proceso de reintegración a la sociedad, las personas mayores de escasos recursos y en condición de abandono que se encuentren en centros de protección, las personas incluidas en el programa de protección a testigos, las víctimas del conflicto armado interno identificadas en el Registro Único de Víctimas que organiza la Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, la población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, la población de nacionalidad colombiana migrante de la República Bolivariana de Venezuela, la población habitante de calle, la composición del núcleo familiar para afiliarse al régimen subsidiado es la misma que el régimen contributivo que vimos la clase pasada. Para que se puedan afiliar, pues se tienen que aplicar una encuesta del sistema de selección del programa social del Estado, SISBEN. Esto tiene que arrojar un puntaje, y a través de ese puntaje pues se establece la vulnerabilidad de la población. Esta es los pasos para tramitar la afiliación en el régimen subsidiado, y es que la cabeza del hogar debe acercarse a uno de los puntos de atención en el régimen subsidiado, presentar el documento de identidad, la copia de los documentos de su grupo familiar, diligenciar el formulario de afiliación y de traslados, firmar el listado de conocimiento de los procesos de atención en salud, y pues esperar normalmente la encuesta, pero las encuestas normalmente son realizadas por las secretarías de salud de la entidad territorial, y entonces normalmente pues se demora un tiempo para que realicen la encuesta. Sin embargo, esto no es óbice para que las personas puedan recibir los tratamientos y la atención primaria y de urgencias en el régimen subsidiado donde el Estado tenga presencia. Estas también, pues, si ya la persona se encuentra afiliada, pues también pues debe informar a la GPS las actualizaciones que sucedan, si cambió de tarjeta de identidad a cédula, si
si se cambió los nombres, se cambió los apellidos, si un miembro de la familia falleció, si ha entrado en convivencia, etcétera. La población afiliada al régimen subsidiado no debe hacer aportes mensuales. Todo hijo recién nacido queda afiliado a donde aparezca la mamá, en el mismo caso del régimen contributivo. ¿Y qué derechos tienen las personas en el régimen subsidiado? Pues a recibir la misma atención de urgencias, a elegir la IPS, solicitar cambios, recibir los medicamentos después que finalice la consulta, recibir educación para el cuidado de salud, es decir, promoción y prevención en salud, formar parte de las asociaciones de usuarios, recibir buen trato, es decir, los mismos derechos que se tienen en el régimen contributivo. ¿Qué cosa se aplica para los dos regímenes? Bueno, la afiliación, o sea, de los recién nacidos se hace efectiva desde el momento que nacen, o sea, es decir, la cobertura va inmediatamente desde su nacimiento y eso no tienen que ponerle trabas adicionales, ¿cierto? Todo recién nacido queda donde está la madre. Desde el mismo día que persona queda afiliado se tienen que prestar los servicios. Las personas pueden participar como usuarios en ambos regímenes como veedores. Y obviamente que va a haber atención preferente y diferencial a los menores de edad, a los adolescentes y a los adultos mayores. En relación con el plan de beneficios de salud, tengo que cerrar aquí para poder ver quién me está hablando. Sí, dime. No lo pueden hacer inmediatamente, sino que el sistema, al momento de nacer, tiene que hacer unas informaciones internas o el certificado de nacido vivo y él automáticamente debe quedar donde la madre. Si ya el padre rechina como al mes o a los 15 días o el mismo día siguiente, pues también pueden hacer el trámite. Pero como por seguridad de la continuidad de prestación del servicio del menor, pues automáticamente tiene que quedar donde la madre. ¿Sí? Es eso básicamente. Pero en cualquier momento pueden cambiarlo al del padre, por ejemplo. Porque puede pasar de que el padre no conviva con la madre y el padre esté afiliado a una EPS en el régimen contributivo y la mamá está en el régimen subsidiado, pero no son pareja ni conviven. Entonces no son un grupo familiar como tal. Entonces, automáticamente el sistema queda aquí. Si el padre quiere hacer la afiliación en el régimen contributivo, él puede hacer su trámite normal, como se los expliqué en la clase pasada con sus documentos. ¿Sí? Pero el sistema inmediatamente lo deja en el donde está la madre. A veces la madre y el padre están en el mismo núcleo y entonces queda ahí directo, pero si están en situaciones diferentes, pues ahí sí puede pasar de que quede automáticamente la madre y el padre después a posterioridad lo traslada. En cualquier momento, al día siguiente, el mismo día, no sé. Pero por norma tiene que quedar directamente donde está la madre. Bueno, en relación con lo del plan de beneficios de salud, ya nosotros sabemos que el plan de beneficios de salud lo vimos una clase especial de esto. Se refiere a todo lo que es prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, etcétera. Entonces, el plan de beneficios de salud, pues normalmente se actualiza todos los años y todos los años establece qué es lo que compone, qué es lo que sí se presta y qué es lo que no se presta. Yo les hablé suficientemente sobre eso en una clase, pero recuerden que es el conjunto total de los servicios con cargo a la UPC. O sea, todos los servicios y tecnologías de salud bajo la concepción de una concepción integral de la salud, o sea, todo lo que es promoción, prevención, etcétera. Y recuerden que yo les hablo de servicios y tecnologías de salud porque así lo establece la normatividad, porque esa expresión compone un todo.
Es decir, todas las actividades, todas las intervenciones, todos los insumos, todos los medicamentos, todos los dispositivos y los procedimientos para la prestación de los servicios de salud. Y obviamente también, ustedes saben que poco a poco se ha ido ampliando la cobertura del plan de beneficios de salud. Y aquí está como en términos generales lo que compone el plan de beneficios de salud: actividades de promoción en salud, prevención de la enfermedad, acciones de detención temprana, protección específica, acciones para la recuperación de la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, atención inicial de urgencias, atención de urgencias de pacientes con trastornos de enfermedades mentales, sí, urgencias psiquiátricas, hospitalización, atención domiciliaria, cuidados intensivos, salud oral, gestación, parto y puerperio, prótesis, lentes, etcétera. Todo lo que compone el plan de beneficios de salud, que nosotros lo miramos completos y vimos cuáles eran sus principios: el principio de integralidad, de territorialidad, de transparencia, de unidad, que bajo la cual pues se sustenta toda esa prestación integral, ¿verdad?, de servicios. Pues los deberes de las EPS, pues garantizar permanentemente la prestación de los servicios de las tecnologías de forma integral, que incluya todos los servicios. O sea, no es que te voy a prestar uno y no te voy a prestar el otro. Son todos los servicios a los que tenemos derecho, ¿cierto? Otra cosa que les quería hablar era de una prestación que reconoce el sistema de salud. Pues aquí ya, como ya estamos hablando de los dos, ya mencionamos el contributivo y el subsidiado, estamos hablando del plan. El certificado, hay una prestación que es la llamada licencia de maternidad, ¿cierto? Ustedes saben que la licencia nace desde el momento que la señora tiene a su bebé y el médico tratante expide, el que atendió el parto, da constancia de que culminó el embarazo. ¿Ok? Entonces, con base en eso, pues debe tener llenar como una especie de formato en lo cual se contienen información que se necesita para que se tenga información pues relacionada con la historia clínica del paciente, y es el médico el que expide el certificado para que puedan darle la licencia de maternidad. ¿Okay? Recordemos que la licencia de maternidad es el resultado del nacimiento a término y se le suman 18 semanas. ¿Ok? Que cuando es partos múltiples o con un hijo con discapacidad se amplía 2 semanas más. ¿Sí? Que pueden pedirla con antelación cuando la persona tenga, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo, o que puede pedir la licencia de forma anticipada hasta 4 semanas antes. Entonces, la EPS, ¿verdad? Debe tramitar a solicitud de la madre o la persona que ella corresponda, pues hacer todo el trámite para que le paguen a esa persona la licencia de maternidad, porque en última, si es trabajador independiente, ¿verdad? Está en el régimen contributivo como trabajador independiente, eso va a reemplazar sus ingresos. Entonces debe pagarse más rápidamente. Cuando es trabajadora dependiente, pues la empresa le va a seguir pagando su licencia y después va a cobrársela a la EPS. Entonces, en el caso de las trabajadoras independientes, pues sí es a veces un poco más complicado, porque de eso es que es con lo que ellas tienen para poder solicitar, tener los recursos para sostenerse durante ese tiempo. Entonces, ahí sí es un poquito más complejo.
Uno como afiliado, pues en ambos regímenes, tiene unas responsabilidades que yo les hablé en algún momento, y la principal es usar los recursos de la salud con eficiencia, aportar la información que sea veraz, suministrar la información veraz sobre ellos mismos, sobre el núcleo familiar, participar de las campañas de salud, autocuidarse, cumplir con las citas solicitadas, con los controles que se requiera, acudir a las entidades de salud en caso de enfermedad, cuando en caso de enfermedad para recibir la atención y evitar mayores complicaciones, afiliar a la familia, registrar a los hijos, ¿verdad? Durante los 30 días posteriores a su nacimiento, para actualizar el número con el fin de actualizar el número de documento del registro civil en la EPS donde está afiliado. Informar y actualizar a la EPS donde está afiliado sobre las novedades relacionadas con nacimiento, fallecimiento, cambio de dirección, tipo de documento, etcétera. Cumplir con las normas y los procedimientos de las instituciones de salud donde reciba los servicios. Solicitar siempre los servicios de salud en la IPS que eligió como puerta de entrada. Respetar al personal de la salud. Notificar a su EPS si se traslada de se traslada de municipio o de residencia, para poder hacer uso del derecho a la portabilidad, que ahorita les voy a hablar un poco de la portabilidad. Avisar también a la EPS si hubo un cambio en su situación socioeconómica y laboral. Y esto también, esto que les voy a leer ahora, son lo que tiene que ver con los aportes que se deben hacer al sistema de seguridad social. Y estos aportes, primero está el llamado copago, que es un aporte en dinero de una parte del valor del servicio y tiene como finalidad financiar el sistema y hacerlo un poco más eficiente. ¿Okay? Para el régimen subsidiado, hay unos casos específicos que ahorita les voy a mostrar, en los cuales aplica el copago, pero no en todos los niveles. El copagos para los afiliados al régimen subsidiado, eso van de acuerdo con la encuesta de CISBEN, pero hubo una actualización reciente y ahorita les busco la norma en relación de quiénes están obligados a pagar el copago, que creo que va hasta el 10% del monto. A ver, en el régimen contributivo también se establece copagos hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 2 a 5 salarios mínimos. Eso depende del ingreso de base de cotización, y por año eso se va actualizando. Mira que esta diapositiva, esa tabla que es del 2019, establecía como máximo de copago una persona hasta 2 salarios mínimos, 237. Pero eso varía de acuerdo con el procedimiento o el servicio que se le está prestando. Hay unos servicios que sí están exentos de copago, como el control prenatal, los servicios de promoción y prevención, los programas materno-infantiles, eso en el régimen subsidiado. Y hay una que se llama la cuota de recuperación, que esto es para las personas que es una cuota que deben pagar la población afiliada al régimen subsidiado por la prestación de los servicios que no están cubiertos en el plan de beneficios de salud, o sea, que no están incluidos. Y la población que aún no se encuentra asegurada. Esto también, pues, también lo hacen de acuerdo con lo que establece la encuesta del CIPEN. Para este año no sé en cuánto más o menos está, pero allá mismo, pues, les indica.
La cuota moderadora, pues es algo que está establecido para el régimen contributivo. Es un aporte económico que se debe pagar para la población afiliada en el régimen contributivo. Y la verdadera razón es que a la gente le cueste un poquito el pedir una cita. ¿Para qué? Para que hagan buen uso de los servicios. Es decir, de que la persona vaya realmente que lo necesita y ser como una forma de regularizar el buen uso del sistema de salud. Esta cuota moderadora se paga para consulta externa, para odontológica, para médica, para medicina alternativa, para médico especialista, para la fórmula de medicamentos, para exámenes de diagnóstico, etc. Ahora bien, yo les iba a decir algo, les iba a hablar de lo que es la llamada portabilidad. Regálenme un segundito acá, un segundo. Regálenme un momentico, por favor. Vivi, un momentico acá que se me está como... Voy a revisar el internet un segundo. Bueno, en relación con la portabilidad, todas las EPS deben garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional. Porque ellos deben hacer para eso acuerdos con prestadores de servicios de salud y entidades promotoras de salud. Las EPS deben garantizar la continuidad de los servicios, la integralidad, etcétera. Entonces puede pasar de que la población afiliada en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, se vayan de viaje o se trasladen a otro municipio del territorio nacional. Entonces, la portabilidad es una garantía de que las personas tendrán acceso a los servicios de salud en cualquier municipio del territorio nacional. Entonces, todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud que emigre del su domicilio a otro va a tener la posibilidad de que se le aplique una portabilidad. La portabilidad nacional se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, a las EPS, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las entidades territoriales de salud, para que ellos garanticen la prestación de la seguridad social en el territorio nacional. Para eso tenemos que entender primero cuál es el domicilio.
una persona está establecido en el sistema como domicilio el municipio en el cual tiene lugar la afiliación de la persona en el Sistema General de la Seguridad Social en Salud, ¿verdad? En dicho municipio o en un municipio cercano, de acuerdo con la elección, ¿verdad?, del afiliado. A veces la persona vive aquí en Barranquilla, en Puerto, y pues le prestan el servicio cercano en Barranquilla, ¿cierto? Pero a veces pasa que las personas se tienen que trasladar a un municipio alejado de su propio domicilio. Entonces, ¿cómo opera esa portabilidad? Las EPS le deben garantizar a los afiliados el acceso a los servicios de salud en un municipio diferente, donde habitualmente se reciben los servicios de la salud en una IPS primaria. Entonces, esto puede pasar porque hay una emigración ocasional, una emigración temporal o una emigración definitiva o permanente del afiliado. Entonces, también se da el caso de que hay dispersión familiar, que ahora se los voy a explicar un poco. Cuando hablamos de emigración ocasional, es entendida como la emigración por un periodo no mayor a un mes, desde el municipio donde habitualmente recibo los servicios de salud en una IPS primaria a uno diferente dentro del territorio nacional. Entonces, en este evento, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud que cuenten con servicio de urgencia deben brindar la atención de urgencia y la que requieran, ¿verdad? Posteriormente, independientemente a que hagan parte o no de la red de la EPS. ¿Sí? Las EPS le reconocerán a ese prestador esa atención. ¿Sí? Ellos después la cobran y la EPS la paga. Aquí cuando se habla de migración ocasional, cuando se trate de pacientes en esa condición que solicitan atención en salud en un servicio de urgencia, ¿verdad? La atención no puede negarse con el argumento de que solo es una urgencia. Así lo establece la norma. Debe prestarse el servicio de urgencia. Entonces, ese es para el caso de la migración ocasional. Hay otra emigración que es la emigración temporal. Y es cuando la persona, el afiliado, se traslada de su domicilio de afiliación a otro municipio dentro del territorio nacional. Permítame un segundito acá. Sí. Dentro del territorio nacional. Entonces, esto es cuando va por un periodo mayor a un mes e inferior a 12 meses. ¿Qué debe hacer la EPS? Garantizarle estar adscrito a una IPS primaria en el municipio receptor, donde él está trasladado durante ese tiempo. Y ahí en esa IPS se le deben prestar, esa IPS o las IPS que ellos tengan convenio, se le debe prestar el acceso a todos los servicios del plan de beneficios de salud en la red correspondiente. Eso es en el caso de la emigración temporal. La otra es la migración definitiva o emigración permanente. Cuando la emigración sea permanente o definitiva, o sea, más de un año, para todo el núcleo familiar, el afiliado definitivamente le tocaría hacer un cambio de EPS, afiliándose a una que opere en ese municipio. Sí, porque ya lleva más de un año, ya ahí no es una migración temporal, es una emigración permanente. Y si la ya definitivamente
esa EPS no tiene servicios para prestarle una atención permanente a él y a su familia, la persona puede o debe trasladarse de EPS, ¿okay? Cuando la emigración sea de más de un año. Entonces aquí lo que pasa es que el afiliado, ¿verdad?, emigra permanentemente y definitivamente aquí lo que se tiene que hacer es un cambio de EPS. Una pregunta. Pues entonces, eso supondría, chicos, silencio por favor. Eso supondría entonces, digamos, que el afiliado quede desprotegido cierto tiempo desde que se desvincula en la ciudad de origen hasta que se afilia en la otra ciudad. No, porque En ese tiempo, es que resulta de que puede pasar que de pronto mientras les hacen el cambio a la EPS, mientras lo sueltan acá y lo llevan allá, pasan un periodo de latencia. Pero él nunca va a quedar desprotegido. Lo que no va a poder ir es a consulta externa hasta cuando no se le defina eso. Pero él la urgencia y la atención primaria se la tienen que dar, con EPS o sin EPS. Él desprotegido no va a quedar. Le tienen que seguir dando los servicios de urgencia, lo que les acabo de decir, que todo paciente temporal o ocasional va a tener, nadie le puede negar la atención en urgencias, así esté con convenio, sin convenio, en la red o no esté en la red. O sea, deben prestárselo. Pero sí supone que para pedir cita médica, mientras él se hace la afiliación aquí, pues ya ahí sí ya depende de él, porque ya la norma está establecida de que si él no hace el trámite oportunamente de la migración, pues sí puede quedar en algún momento desprotegido, porque la EPS está obligada hasta el año, ¿cierto? Cuando ya supere el año, él tiene que haber tenido definido su situación de la EPS de él y la de su familia. Hasta ahí llegó la EPS en el sentido de que hago los acuerdos, firmo los convenios, te pongo una IPS, pero ya yo no tengo cobertura en ese municipio, ya después de un año te toca hacer un cambio a la EPS que sí preste. Tuvo un año completico, no, pasé su proceso con tiempo. Pero sí, son permanentes, sí. Entonces, eso es como precisamente yo creo que para eso es la portabilidad, para que la persona quede lo menos desprotegida y garantizarse la continuidad del servicio. Pero ya si la EPS no tiene sede o no tiene prestación en ese municipio, sí es como muy complejo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces miren, la EPS debe garantizar el servicio de portabilidad. Eso es algo que no lo pueden negar. A través de sus redes de atención, tienen que hacer los acuerdos específicos del servicio de salud, ¿verdad? Cuando no tienen redes de prestación en esos municipios. Haciendo todavía no tenga el convenio, no haya firmado con IPS, a las personas no se le puede negar el derecho a la portabilidad. Entonces, la obligación según la norma es que haya un micrositio o un micrositio en la página de la EPS donde se hable únicamente de la portabilidad. Entonces ahí tiene que hablar cuáles son los requisitos de la portabilidad, cuál es el correo electrónico para trámites de portabilidad, dónde se pueden hacer lograr la información de las solicitudes, en qué estado está mi solicitud. También un espacio para ya cuando la persona pues ya está disfrutando de la portabilidad, para que la persona pueda tramitar autorizaciones, actividades, procedimientos, intervenciones. Porque si la persona no está allá y en ese municipio no hay prestación de Sanitas, por ejemplo, pues ¿a dónde la persona va a tener que ir a tramitar todas sus autorizaciones? Pues tiene que hacerlo a través de un medio virtual o un medio tecnológico para poder tramitar esas autorizaciones. Que eso ya existe bastante ahora. ¿Cuál va a ser el medio de comunicación entre la EPS, la IPS y el paciente? También las líneas telefónicas, etcétera. Entonces, normalmente las personas
pues después que llegan al municipio, cuando están en urgencia, que tienen que pedir una cita médica, se dan cuenta de que allá no tienen el servicio, no han hecho su trámite de portabilidad, entonces tienen que venir aquí a Barranquilla para que los atiendan el médico de aquí, cuando ya hay una emigración, pues, temporal, donde la persona lleva más de un mes o entre un mes y un año en ese sitio. Cuando tienen la posibilidad de, en el momento de salir de viaje o trasladarse, informar a la EPS y hacer todo el trámite de la portabilidad. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tiene la EPS? Por eso es que se debe hacer con tiempo, porque la EPS tiene por ley 10 días hábiles después de la solicitud de portabilidad. Entonces, por esos 10 días hábiles, la EPS le tiene que informar al usuario a qué IPS ha sido escrito en el municipio para donde él va, ¿verdad? Y cuáles son las opciones de IPS que él puede tener, si hay una o dos o hay otras. ¿Sí? Informar a dónde puede ir para una atención de urgencias, ¿verdad? Si la EPS le asigna, si de pronto sí tiene dentro de su red una IPS en ese municipio que presta servicio de urgencia, por ejemplo, únicamente, pues le tiene, él no puede solicitar cambiarse porque es que esa es la única que ellos tienen en esa red. Entonces ahí es donde le tienen que prestar o ahí es donde le tienen que prestar el servicio. ¿Ok? Ellos, pues entonces la libre elección únicamente aplica cuando la EPS le informa las posibilidades de diferentes prestadoras fuera de la red. Pero cuando es ya en la red de la propia EPS, pues tiene que ir a la que la EPS les está diciendo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la afiliación. Lo que es el tema de la emigración a través de la portabilidad. También quiero recordarles algo que hablamos en las primeras clases en relación con las afiliaciones. O sea, el acto de ingresar al sistema de salud, quiero que lo tengan claro, en seguridad social y en salud, es una sola vez. ¿Sí? O sea, yo puedo cambiar de EPS, yo puedo cambiar de IPS, pero el yo estar registrado en el sistema de afiliación es una sola vez. Ya lo que después hay cambio de régimen, hay cambio de EPS, cambio de IPS, pero la afiliación es por una única vez. ¿Okay? ¿Y quién es la persona que es afiliada? Pues la persona que tiene los derechos, que después de haberse realizado sus afiliaciones, se les otorga el derecho a los servicios del plan de beneficio de salud. ¿Ok? En el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, se le denomina al que hace los aportes cotizantes, ¿cierto? En el régimen subsidiado, se le denomina cabeza de familia, ustedes saben, ¿cierto? Que es la persona, que es la que pertenece al régimen y que es la responsable de la afiliación de su núcleo familiar. Esa es la diferencia. Acá se denomina cotizantes, ¿cierto? Y beneficiarios. Aquí, pues, se denomina afiliado y miembro del núcleo, afiliado cabeza de familia, y las personas, sus beneficiarios vendrían siendo su núcleo familiar. ¿Ok? También, ok, miren, también algo que quiero que recordemos, que no les dije, espérense un momentico, se me fue la paloma. Bueno, ahorita me acuerdo y les digo, regálenme un segundito que les voy a poner algo, una lectura un momento para que me contesten unas preguntitas. Regálenme un segundito acá. Un segundito y ya estoy con ustedes.
Bueno, ahorita les busco la lectura. Ustedes saben que existe una unidad administrativa especial de gestión pensional y para fiscales que se llama UGPP. La UGPP, es esa unidad que es la entidad competente para hacer cobros de las contribuciones para fiscales, y también de cuando no pagaste o cuando cobraste o pagaste de manera equivocada. ¿Ok? La UGPP fue creada a través de la ley 1607 del 26 de diciembre del 2012. Por una orden que dio otra ley del año 2007, que es la ley 1151 del 2007. Entonces, esa ley estableció que se debía crear una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tuviera personería jurídica y que se encargara de verificar que la gente pagara como tenía que pagar. ¿Ok? La UGPP tiene también otras funciones. Como funciones, pues tiene el reconocimiento de derechos pensionales, también de pensiones, de bonos pensionales que sean responsabilidad de la nación. ¿Okay? También tiene la administración de los auxilios funerarios a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones. Es decir, todas las entidades que han sido liquidadas y que tienen obligaciones y derechos pensionales y bonos pensionales, la UGPP se encarga de administrar y hacer estas gestiones con las entidades pensionadoras liquidadas, como es el caso de Cajanal, ¿sí? Ellos deben hacer como funciones específicas, tienen el reconocimiento de esos derechos pensionales, del régimen de prima media, de entidades liquidadas a nivel nacional. Pero la principal función de ellos es hacer tareas de seguimiento, de colaboración, de verificación que la gente pague lo que tenga que pagar en sus contribuciones para fiscales. Es decir, que la gente pague lo que tenga que pagar en relación con sus aportes a la seguridad social y los pagos de los derechos de los aportes para fiscales. Ellos pueden verificar las autoliquidaciones cuando sea necesario, adelantar investigaciones, solicitar tanto a los aportantes como a los afiliados, pero no solamente a los empleadores. Si tú eres independiente, también puede ser objeto de revisiones de la UGPP. Entonces, ellos pueden adelantar visitas de inspección, recopilar pruebas, donde van a determinar la omisión o la inexacta liquidación de las contribuciones para fiscales. Entonces, ahí es donde ellos hacen cruce de la información con las autoridades tributarias, con los bancos, con toda la información y verificar si la gente está pagando lo que tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, les voy a poner aquí un videíto para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona la UGPP. Permítame un segundo. ¿Cuáles son las clases de sanciones que pueden ser impuestas por la UGPP? Cuando hablamos de sanciones, y quiero partir desde ese término, siempre tengamos presente que sanción equivale
a condena pecuniaria o a condena de pago o a cobro de una suma de dinero. ¿Ok? A eso se refiere el término sanción o sanciones. Entonces, cuando nos preguntan cuáles son las sanciones, son las clases de sanciones que pueden ser impuestas por la UGPP, y antes de responderles que tal vez pueden ser tarifas, lo que nos están preguntando con en este cuestionario, quiero decirles que la UGPP sanciona en caso de que el afiliado omita pagos, no se afilie al sistema teniendo la obligación de afiliarse, se encuentre en mora ante el sistema o habiendo realizado los pagos de seguridad social, los haga por un valor menor al que le correspondía. Esa es una de las partes o del grupo de las sanciones que estudia o trata de perseguir la misma UGPP para poder imponer la condena. Por otro lado está el grupo en el evento de que cuando los han requerido no cumplen con el requerimiento, entonces también hay otro tipo de sanción. Bien, esas sanciones son las más exorbitantes, las más altas que impone la UGPP, y ahí es donde estamos viendo en aprietos a las empresas y probablemente en quiebra. Visto esto que ya les estoy mencionando, donde la UGPP se da cuenta de si usted no se afilió o donde se afilió y no pagó, o donde se encontró en mora, o donde pagó pero pagó mal, o donde lo requirió pero le dio igual y no le contestó, o le contestó pero le contestó mal, pues esta impone sanciones. Y por sanciones hemos entendido que cobros de suma o condenas en pago. Bien, ya, así hemos entendido que la UGPP lo que hace es eso, imponer cobros de dinero. Bien, ahora, por el primer grupo que ya les mencioné, que son omisiones y mora, vamos a dividirlos, lo que serían omisiones y mora e inexactitudes, vamos a dividir estas tres partecitas. Por omisiones y mora, ella pone una sanción por cada mes de retardo que usted no pagó. Por ejemplo, si usted durante el año 2018 no pagó 3 meses o no pagó todo el año, le puede imponer un cobro que va a ser el pago de el 5% por cada mes hasta el 100% de lo que corresponda cada mes, ¿bien? Más los intereses de mora, ¿bien? Entonces, si usted tendría que pagar por el mes de enero, por decirlo así, del año 2018, 200,000 pesos, el 5% de esos 200,000 pesos se los iba a cobrar más los intereses de mora, ¿bien? Entonces, eso en el evento de que usted tenía que pagar el mes de enero. Supongamos que usted nada más se tenía que afiliar por el mes de enero y no lo pagó. Entonces, el 5% por el mes de enero y los intereses de mora porque no los pagó en ese tiempo. Eso con respecto al tema de la omisión y el tema de la mora. Pero si además de todo le requirió que lo hiciera y no respondió al requerimiento, es decir, le dijo, mire, por favor, declare el pago de esto, ya me di cuenta de que usted no pagó, por favor pague y póngase al día, y usted no lo hizo, la sanción va a subir. La sanción puede llegar a ser del 10% de lo que debe haber pagado, o sea, de los 200,000 pesos que ya les enseñé, del 10% de esos 200,000 pesos, hasta un 200% de lo que corresponda a esos 200,000 pesos. Bien, más los intereses de mora. Si en ese evento no estamos hablando de una omisión o una mora, sino de una inexactitud, que es la tercera partecita de lo que ya les mencioné ahorita, es decir, la persona tenía que pagar 800,000 pesos y en vez de pagar 800,000 pesos, lo que hizo fue pagar 200,000 pesos por ese mes de enero. Supongamos que sí los pagó. Entonces, en ese evento lo que va a hacer es que los va a sancionar liquidando el valor de un 35%. Por cada mes que usted haya pagado mal, le va a liquidar el pago del 35%. Pero supongamos que lo requirió para que lo hiciera, y usted no lo hizo, no lo corrigió, entonces lo va a liquidar sancionándolo, diciéndole, mire,
ya no le voy a cobrar el 35%, sino que ahora me va a pagar el 60% de lo que correspondía a esos 800.000 pesos, es decir, me va a pagar los 800.000 pesos de lo que correspondía el mes de enero, me va a pagar un 35% de lo que correspondía esos 800.000 pesos y además de todo me va a pagar los intereses de mora. Entonces, en caso de inexactitud, eso es lo que va a cobrar por la sanción respecto a esa situación de los aportes que no cancelaron. Ahora, en el evento de que esa persona haya incumplido el requerimiento, es decir, le solicité la información, no me la entregó. Le solicité que corrigiera, no corrigió, que eso es diferente a la obligación de pagar aportes. Cuando ha requerido y no ha cumplido o ha cumplido mal, porque también pasa que los empleadores o los aportantes o los independientes entregan mal la información, también hay sanciones y esas sanciones van desde 30 hasta 15.000 VT. ¿Bien? Y esas sanciones son exorbitantes. Es decir, usted no alcanza con todo su patrimonio en algunos casos. Estamos hablando de pequeñas empresas. Estamos hablando de empresas que realmente no tienen liquidez suficiente. No estamos hablando de las macroempresas, ni estamos hablando de aquellas que tienen una solidez. Estamos hablando de esas empresas que están empezando, que no conocen el sistema, que no se instruyen, que no son juiciosas con su contabilidad y les pasan estos requerimientos. Entonces, cuando esto sucede, las sancionan hasta por 500 millones de pesos en algunos casos, y esto sucede y pierden su patrimonio, pierden sus empresas, y por eso estamos envueltos en este tipo de sanciones. Entonces, para que ya lo tengan en cuenta, si hay incumplimientos, si hay sanciones por omisiones, por inexactitudes o por mora, esto es lo que va a pasar con las clases de sanciones por parte de la UGPP. Para mayor información pueden leer la ley 1943 del 2018, donde pueden mirar un poco más sobre el sistema de sanciones y... Permítame un momentico. ¿Cuáles son las sanciones aplicadas por la UGPP en relación con los trabajadores independientes? Bueno, tenemos una pregunta sobre la unidad de gestión pensional y parafiscal. ¿Sí? Esto es una entidad que, digamos, surgió a partir del 2007 y pues ha tenido una evolución muy interesante a través de los años. Hoy por hoy es una entidad que se encarga de la fiscalización, entre otras funciones, ¿no? Porque no solamente ella se refiere al tema de la fiscalización, también está relacionada con el tema pensional de, digamos, unas personas muy concretamente en situaciones puntuales. Y otra de las funciones que tiene esta entidad, pues, es la relacionada con todo lo que tiene que ver con la fiscalización de todo lo que tiene que ver con seguridad social y con parafiscales. No solamente para los trabajadores, sino también se refiere a el análisis, la fiscalización, la revisión, ¿sí? En caso de independientes y de trabajadores, ¿sí? Entonces, la UGPP, ¿qué es lo que hace? La UGPP, pues, realiza esa fiscalización, ella analiza, mira, calcula si las personas están realizando los aportes a seguridad social como tienen que ser. Aportes a seguridad social y aportes a parafiscales como deben de ser. Cuando la UGPP en esa fiscalización encuentra que efectivamente el independiente, que es la pregunta que nos están haciendo en este momento, no realizó los aportes como deben de ser, pues la UGPP va a iniciar un proceso administrativo que puede terminar en un proceso coactivo, ¿sí? En ese trámite, en ese proceso administrativo, la UGPP le va a ordenar a la persona pagar la seguridad social como es, esa persona tendrá que pagar la seguridad social, tendrá que pagar los intereses que no son condonables, pues porque pertenecen a la seguridad social, y adicionalmente tendrá que pagar unas sanciones, ¿sí? Que impone la norma dependiendo de la conducta que haya
desarrollado la persona, ¿sí? Entonces, en el caso de los independientes, recordemos que los independientes, sea cual sea la forma en la que ellos trabajen, sea que sea por contrato de prestación de servicios o no, sea que sean rentistas de capital, sea que sean cuenta propia, sea que sean profesionales que ejercen su actividad inherente a su profesión, cualquier independiente que reciba un ingreso mensual de más de un salario mínimo o más, ese independiente tiene la obligación de cotizar a seguridad social, ¿sí? Cotizar a salud, cotizar a pensión y pues ya digamos que dependiendo del riesgo, también podría decirse que riesgos laborales, aunque generalmente puede ser voluntario, ¿sí? Entonces, todos los independientes que tienen, repito, en un mes, ingresos de un salario mínimo o más, tienen por obligación que cotizar a seguridad social en salud y en pensión, ¿sí? ¿Cómo se realiza el pago de estos independientes a la seguridad social? Recordemos que ellos realizan el pago sobre el 40% de sus ingresos. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, pues sobre el 40% de los ingresos, ¿sí? La cotización como mínimo tiene que ser de un salario mínimo. Y en el caso de los independientes que no son con contratos de prestación de servicios, como por ejemplo los cuenta propia o los rentistas de capital, pues ellos también es el 40% de sus ingresos, pero pues ellos pueden deducirse los gastos y los costos de la actividad. ¿Sí? Entonces recuerden que esa es una forma muy rápida, aquí les estoy diciendo muy por encima, cómo deben los independientes de cotizar a seguridad social. Ya tenemos bastantes videos que ustedes pueden consultar en donde explicamos muy puntualmente cómo se calcula ese valor que se debe pagar a seguridad social, ¿sí? La pregunta de hoy es, ¿qué sanciones puede aplicarle la UGPP a los independientes? Entonces, la UGPP realiza primero una investigación, como les decía, ella revisa que ese independiente haya pagado la seguridad social como debe ser, ¿sí? Que ha pagado sobre el 40% de sus ingresos. Recuerden que la UGPP ella cruza información con la DIAN, ella cruza información con las distintas entidades de seguridad social. Entonces, la UGPP se da cuenta, principalmente por todo el tema de la DIAN, cuando una persona ha recibido ingresos en un mes o en un año o no. ¿Sí? Entonces, la UGPP cruza esa información. Un ejemplo, un independiente recibió en un mes 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos se reportaron, bien sea que haya sido reportado por el contratante que le pagó el dinero, o puede ser que él lo haya declarado en la declaración de renta. Bueno, sí, esa información llegó a la DIAN. La UGPP tiene una información en donde dice que él recibió 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, lo que hace en ese mes, por ejemplo, lo que hace es buscar en las entidades de seguridad social por qué valor cotizó ese independiente, ¿sí? Revisa si cotizó sobre el 40% de estos 10 millones de pesos. Y si no hizo el aporte, pues entonces es allí donde entra la UGPP a continuar con el proceso de fiscalización, ¿sí? Entonces, supongamos que esta persona cotizó sobre 1 millón de pesos cuando tenía que cotizar sobre 4 millones, ¿sí? Y la UGPP se dio cuenta. Entonces, lo primero es que la UGPP le va a ordenar pagar la diferencia de seguridad social que le faltó por pagar, ¿sí? Junto, obviamente, con los intereses que por medio de la planilla de aportes, pues se lo van a cobrar, ¿sí? Lo segundo es que además de tener que pagar ese aporte y esos intereses, además de eso, la UGPP, le va a imponer una sanción, ¿sí? Entonces, son 3 sanciones las que puede interponer la UGPP, ¿sí? Una es la que ustedes están viendo aquí, que es la sanción por omisión o por mora. Esta se da más que todo cuando la persona no ha pagado la seguridad social, ¿sí? O existe una mora en los aportes. Otra sanción es la sanción por inexactitud de los valores declarados o pagados. Eso es el ejemplo que les acabé de dar de la persona que pagó
digamos que tiene unos ingresos de 10 millones y pagó sobre unos ingresos de 1 millón, ¿sí? Ahí hay una inexactitud. Y finalmente, la tercera sanción que puede imponer la UGPP es cuando la UGPP pide una información a la persona, ¿sí? Le dice, bueno, yo vengo a fiscalizar, por favor, entrégueme esta información. Y si la persona no entrega la información o la entrega con errores o la entrega por fuera del plazo, que pues la UGPP le da un plazo a las personas para que entreguen una información, si ocurre una de esas cosas, a esa persona la van a sancionar, ¿sí? Estas sanciones ustedes las encuentran en el artículo 314 de la ley 1819, que fue modificada por la ley 1607 del 2012. Ahí ustedes van a encontrar estas tres sanciones, ¿sí? Digamos que rápidamente en qué consiste cada una de ellas. La sanción por omisión, como les decía, es cuando la persona no ha pagado la seguridad social a pesar de que tenía la obligación de hacerlo. Esa sanción depende del comportamiento de la persona, ¿sí? Si la persona, digamos que la UGPP le dice, mire, usted no ha pagado seguridad social, ¿sí? Y esa persona decide, pues, voluntariamente ir y pagar y no esperar a que se inicie un cobro coactivo y demás, pues entonces a esta persona la sanción va a ser del 5% del valor del aporte, ¿sí? Si la persona no paga, o sea, la UGPP ya le emitió un acto administrativo en donde dice que tiene que pagar, ¿sí? Y a pesar de eso, la persona no paga y continúa el proceso y finaliza en el proceso coactivo y solo hasta ese momento, cuando ya le embargaron, cuando ya hicieron todo, es que paga. Entonces, en ese caso, la sanción sería por el 10% del valor que dejó de pagar a Seguridad Social. ¿Listo? Esa es la sanción por mora. La sanción por inexactitud del aporte se refiere a el ejemplo que les daba ahora. La persona tenía unos ingresos de 10 millones de pesos en el mes y en lugar de cotizar sobre 10 millones, decidió cotizar sobre 1 millón. Ahí hay una inexactitud. No podríamos hablar de mora porque la persona pagó aportes. El problema es que los pagó mal. El problema es que no los pagó sobre el 100% de sus ingresos, ¿sí? Teniendo en cuenta sus ingresos reales. Entonces, allí hay una inexactitud. Cuando hay inexactitud, la UGPP impone esta sanción, ¿sí? Cuando se realiza por un valor menor. Y ese valor, esa sanción también depende del comportamiento de la persona. Si la persona, digamos que la UGPP tiene varios momentos, ¿no? El primer momento es cuando la UGPP envía un aviso en donde le dice a la persona de forma como voluntaria que pague los aportes porque aquí hubo una inexactitud, por favor, corrija y pague, ¿sí? Si la persona recibe ese aviso y bueno, y le está diciendo a la UGPP, mire, tiene que pagar porque es que usted reportó un ingreso, pagó sobre 10 millones y nos hemos dado cuenta, perdón, pagó sobre 1 millón y nos hemos dado cuenta que usted tiene 10, por favor pague. Si en ese primer aviso la persona dice, listo, no, voy a pagar, ¿sí? No espera que le llegue otro anuncio ni nada, sino que decide pagar, en ese caso no habría esta sanción, ¿sí? Si la persona recibe ese aviso en donde le están diciendo, por favor, pague, y la persona hace caso omiso y el proceso continúa y luego ya viene una resolución en donde le están diciendo que tiene que declarar y o corregir la información y luego entonces llega hasta una liquidación final, es decir, avanza y avanza el proceso y la persona no paga, pues entonces ahí sí se genera esta sanción. La sanción, como ustedes pueden ver, ¿sí? Se trata de que la persona tiene que pagar el 35% de la diferencia, ¿sí? Que dejó de pagar. Ahí ustedes ven un ejemplo. Entonces, una persona que un ejemplo, debía pagar 20 millones de pesos en seguridad social, ¿sí? Y pagó 10 millones. Entonces, la sanción será sobre el 35% de la diferencia. Si yo le resto a 20 millones 10, eso me da 10 millones y el 35% de 10 millones serían 3 millones 500, ¿sí? Entonces, bueno, este primer ejemplo que les estoy dando es si a la persona le llega ese, ya no es un aviso donde voluntariamente le están diciendo que pague, sino que ya es un aviso en donde le están diciendo que declare o corrija. Esa persona decide en ese momento, listo, yo
sé que cometí un error, ya me llegó ya no es un aviso, sino que, como les digo, le están diciendo que tiene que declarar y corregir los aportes. Si la persona voluntariamente decide hacerlo en ese momento, pues entonces tendrá la sanción, pero esa sanción será sobre el 35% de la diferencia. Finalmente, si la persona ni siquiera ya en ese momento en donde le pidieron declarar y corregir, el primero era una invitación, el segundo ya era una orden, y a pesar de esa orden la persona dijo que no, no y no, y continuó con el proceso administrativo, si aún así la persona continúa y no paga, cuando ya se termine el proceso, cuando quede en firma la liquidación oficial, ¿sí? Esta persona, ya la sanción no será sobre el 35%, sino que la sanción será sobre el 60% de la diferencia. Entonces, estas sanciones, miren que ellos, podemos decir que de alguna forma premian a las personas que, listo, saben que cometieron un error y deciden pagar ese error, ¿sí? Pagar y subsanar la situación, ¿sí? Miren que las sanciones son menos, pero cuando ya el comportamiento del aportante es un comportamiento renuente, un comportamiento donde la persona no, digamos que no se le ve la intención de pagar ni nada, pues entonces ahí sí ustedes están viendo que la sanción pues se vuelve un poco más alta, ¿sí? Finalmente hay otra sanción, la tercera sanción, que es la sanción por no suministrar información o por información inexacta o errónea. La UGPP al inicio, ¿sí? Antes de llegar a ese momento en donde le dice que tiene que declarar y o corregir los aportes a seguridad social, ella le pide una información al empleador o al independiente, ¿sí? Ese empleador, ese independiente, tiene un tiempo para entregar esa información. Si esa persona no entrega esa información en el tiempo que la norma establece, ¿sí? O entrega la información y la entrega de forma equivocada, por error, con inexactitudes, ¿sí? En ese caso, entonces, se impondría una sanción por haber entregado esa información incompleta o por fuera del tiempo o por no haber entregado esa información, ¿sí? Esa sanción se calcula de la siguiente forma, va hasta los 1.500 VTs, se mide por VTs la liquidación de esta sanción y pues depende, miren aquí ustedes están viendo, depende del número de meses que la persona se demore en entregar la información, digamos, correcta, ¿sí? Depende de eso. Entonces, finalmente, esas son las 3 sanciones que puede imponer la UGPP a los independientes, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos de pagar la seguridad social como es, porque si yo no pago la seguridad social como es, no solamente me van a obligar a pagar los aportes a seguridad social y los intereses que también son altísimos, sino que adicionalmente me pueden condenar a pagar una sanción. Listo, entonces ya vimos más o menos cuál es la función de la UGPP, ¿cierto? Ya la tenemos clara. Ahí les mandé un material con la compañera para que lo tengan de guía para el parcial que va a ser en SIGBI. La próxima clase no nos vemos, tenemos parcial en SIGBI. Y en ese material ustedes van a tener la guía pues, de lo que tienen que estudiar. Ahí les mandé unas diapositivas, les mandé UPC, les mandé cartilla de salud, les mandé varios material que la compañera ya se los va a montar porque aunque dicen que el SIGBI ya se arregló, a mí no me deja subir material. Estaba intentando y no me ha dejado. Entonces, yo no sé si tengo que hacer una actualización, reiniciar el equipo o qué, pero tengo problemas para abrir el SIGBI. Entonces, la compañera que me está ayudando aquí, que me está sirviendo de enlace, El compañero Jesús Vega. El compañero, perdón, el compañero. El compañero. Sí, ay, mi amor, discúlpame. Jesús, que me está ayudando con la información. Jesús, pásale por favor es que ahorita Jesús me escribió de una estudiante, ¿cierto? De alguien que... bueno, entonces ahí tienen el material para que se guíen, lo lean a conciencia, no voy a preguntar nada que yo no haya dicho.
Entonces, con eso nos vemos la próxima clase en el CICLI directamente. ¿Oyeron? Doctor, una pregunta. Sí, dime. Doctora, digamos, si la UGPP está, ¿cierto? Su trabajo es fiscalizar que se paguen los aportes, ¿por qué, cierto, digamos, le sucede a uno que de pronto uno va a Colpensiones, cierto, digamos, a mirar sus aportes y aparece con algunos aportes que no se han hecho? Y entonces Sí. le dice digamos, Colpensiones, pues entonces usted vaya a un desempleador, ¿cierto?, a que haga los aportes o páguelo usted si este señor se liquidó. Entonces, digamos, ¿qué pasa con la actividad de fiscalización que debía hacer la UGPP ahí en ese momento? Pues se supone que tiene que hacerla. Si no, pues ustedes pueden pasar la queja directamente a la UGPP y decirle, mira, no se ven reflejados mis aportes y por mucho que he solicitado a mi empleador, pues no lo hace. Ustedes también, la persona que necesita pensionarse o que necesita que le aporten los aportes y si el empleador no soluciona, el empleador lo tiene que hacer. Lo que pasa es que, como te digo, esta es una entidad que como te puede dar cuenta en el acto, puede que dure hasta 5 años para darse cuenta. ¿Cierto? Y a petición de parte y el interesado de que le aparezca en la semana es uno, porque tú sabes que entidades efectivas en la empresa, en el Estado, no hay. Hay algunas que para algunos casos son muy efectivas, pero para otros casos, pues no alcanzan a llegar a tener cobertura para todas las situaciones que se presentan. Pero en el evento de que la persona interesada requiera, puede hacer la solicitud, la queja y la UGPP tiene la obligación de hacer el proceso de revisión y de requerir a la empresa. Y en el evento de que lo requiera y la empresa efectivamente no tenga justificación del pago de los aportes porque no los pagaron, porque los pagaron con mora, porque los pagaron mal, pues la UGPP peor, porque ahí sí la UGPP tiene que iniciar, ¿verdad?, el trámite de glosa, de responde qué fue lo que pasó y seguramente les va a sancionar. Va a lograr que hagan los aportes porque eso va a ser parte de la sanción, pero también pues les va a hacer sus procesos a ellos administrativos de gestión de cobro de las multas respectivas por no haber pagado. Entonces, si la UGPP no se ha dado cuenta, sino que el que te diste cuenta eres tú, sencillo, quéjate ante la UGPP de que tu empleador y que no te aparece en esta semana. Más fácil todavía, porque decir de que él va a estar en red y que es una absolutamente y que se le prende una alarma al día siguiente de que no tiene los aportes, es mentira. Ellos tienen que hacer revisiones y eso es personas que están detrás, ¿cierto? Y tienen los bancos que le dan información, tienen las planillas que le dan información, tienen los fondos de pensiones que le dan información. Entonces, deben hacer ese cruce de toda la información de los aportantes y llegar a definir si existe o no existe mora o inexactitud en el pago de los aportes. Sí, sí. Como toda entidad del Estado. Puede que se den cuenta, como pueden que no se den cuenta. Igual. Gracias. Bueno. Pero sí les mandé la cartilla a la UGPP para que lean. Esto es una cartilla como el 2018, creo que no han sacado más cartillas, pero para que lean un poquito más cuál es la función de la UGPP, a qué se dedica, cómo actúa, qué hace, y tengamos eso para tenérselo cuando nosotros tengamos que asesorar a personas naturales, jurídicas, decirle que siempre está ese organismo de fiscalización ahí pendiente y que tiene información de todas partes. ¿Okay? Para eso fue creado. Entonces, mis queridos estudiantes, la próxima clase no nos vemos porque tenemos lo de el parcial. Ahí les mandé ese material para que lo tengan de guía y recuerden y lean y pues con eso yo creo que ustedes pueden contestar su examen sin ningún problema. ¿Oyeron? Nos vemos entonces en 15 días. Bueno, Doc, feliz semana. Un abrazo. Gracias, señor Iván. Chao, profe. Chicos, Chao, Jesús, por todo. Gracias. Chao.